Vamos a hablar un poquito hoy sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, esas cosas que nos importan, ¿amén? ¿A cuántos les importa su propia vida? Gloria a Dios. Nos importa, ¿no? ¿Cómo vamos? Estamos ya por finalizar el año y bueno, ¿y cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿A dónde llegamos hasta aquí, no? Y es bueno un poquito verse, analizarse, primeramente a nosotros mismos. Yo, de alguna manera, en estos días lo estoy haciendo porque quiero terminar el año en bendición. Quiero terminar el año en victoria. Y tenemos 3 días, creo, ¿no? Hasta que finalicemos el año y todavía tenemos tiempo. Hemos recibido palabra de que tenemos que terminar bien el año. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Entonces hay cosas que el Señor en estos dice que un día son como 1000 años como un día. Entonces en un día pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y que sean buenas para nosotros hasta finalizar el año y comenzar mejor el año que viene. Y no es un eslogan, sino que es una realidad, es una bendición para todos nosotros. El título de esta palabra es Cambiando la casa, cambiando la casa. ¿A cuántos les gusta mover los muebles? Gloria a Dios. Comprar cosas nuevas. Aleluya, nos gusta ver la casa diferente, nos gusta arreglarla, limpiarla, de vez en cuando más profundamente. Amén. Y nos sentimos mejor. Así también es con nuestra vida. Si nosotros cambiamos, ¿a dónde mora el Espíritu Santo? Dentro de nuestro corazón. Entonces, de alguna manera, nosotros somos la casa que tiene que llegar a ser templo. El pastor nos explicó todos los procesos que tenemos que pasar hasta llegar a ser templo del Espíritu Santo, ¿no? Y de alguna manera nosotros somos en parte templo porque le adoramos al Señor. Tenemos esa bendición. Ahora Él tiene que llenarlo todo y gobernarlo todo para que realmente estemos completamente bendecidos. Y yo creo que ahí tenemos que llegar, ¿no? Ahí tenemos que llegar. Pero todo tiene un principio y todo tiene un final. Y bueno, vamos a ver un principio, vamos a ver una casa. En la Biblia nos relatan las historias de vida de personas como vos, como yo, familias, amén. Casa significa familia también. Entonces es importante porque es todo lo que está alojado en nuestro corazón, ¿no? Tenemos en nuestro corazón nuestra familia, nuestra casa y también, como decíamos recién, nuestra propia vida. Hay que llevar adelante la vida, ¿o no? Entonces tenemos que llevarla con sabiduría, con la guía del Señor. Y vamos a comenzar con la casa del pródigo, porque el pródigo tenía una casa. En Lucas capítulo 15, gloria a Dios. ¿Cómo se llama esta palabra? Cambiando la casa. Cambiando la casa. Gloria al Señor. Ahí está la bendición, cambiando la casa. Y vamos a hacer de nuestro corazón, de nuestro hogar, un ambiente más lindo para que el Señor habite. Lucas 15, 11 al 16. Decí conmigo, la casa del pródigo. La casa del pródigo. Es importante, ¿no? Porque esta historia muchos de nosotros la conocemos, pero bueno, vamos a revisarla un poquitito hoy. Dice, también dijo un hombre, Jesús dijo, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos. Entonces, acá en primer lugar vemos que en general un matrimonio tiene 2 hijos, ¿o no? Un hombre, una mujer, los 2 tienen hijos. Pero acá dice un hombre tenía 2 hijos. Entonces, evidentemente era un hombre que estaba solo. Podemos interpretar que estaba solo en su casa con esos 2 hijos. Y acá vemos un ejemplo de vida, un ejemplo de casa, un ejemplo de hogar, ¿no? Muchas veces el hombre queda solo al frente de la casa. A veces queda la mujer sola también al frente de la casa y tiene que hacer las veces de papá y mamá, ¿no? Entonces, pero a veces se hace difícil, ¿o no? Se hace difícil hacer un rol. Imagínate si tenés que hacer 2. El hombre en general tiene que salir a trabajar, hoy también la mujer, ¿no? Cuando queda sola tiene que salir a trabajar, pasa muchas horas fuera de la casa y a veces se complica en la enseñanza y en cómo se lleva adelante la casa y por supuesto en los hijos. Entonces ahí vemos
cómo de alguna manera la casa necesita a los dos integrantes de la familia, ¿no? Lo ideal, el papá y la mamá. Y no significa que no vaya a haber problemas, aun cuando estén los dos, pero si cada uno cumple el rol que le corresponde y el lugar que le corresponde, va a ser, por supuesto, mucho más llevadero, porque la mujer gobierna la casa por dentro y el hombre se ocupa de la parte externa. Entonces ahí vemos que, en primer lugar, no había mujer en la casa, ¿no? Entonces dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Esto pasa muchas veces en los hogares, en las casas, que uno de los hijos es rebelde, es más rebelde, y el otro no, ¿no? Viste como a veces pasa que decís, bueno, pero un padre bueno, porque era un hombre bueno evidentemente era un hombre bueno, no acusa de que no lo era, pero a veces pasa así, no por ser bueno significa que no vayas a tener un hijo que se te descarríe o que se te desvíe, pasa, ¿no es cierto? Pasa, pero también hay que ver el ámbito que se vive, ¿por qué pasa? Y a veces pasa porque falta un integrante de la familia, ¿no? Entonces, vemos eso por un lado. Por el otro lado, puede ser de que haya alguna rebeldía en alguno de los hijos. Algunos sí y otros no. Por más que sean buenos padres, buenas madres. Aunque estén los dos, ¿no? Puede que haya alguno más rebelde. El menor, se ve que era más rebelde. Y le dijo, padre, conocemos la historia, dame la parte que me corresponde. Repartió los bienes. Dice, no muchos días después, o sea que pronto se despilfarró todo. No muchos días después le dieron plata, pero un joven que no sabe vivir, no es bien aconsejado, los jóvenes se piensan que se la saben todas, ¿no? Pero necesitan, por eso la palabra dice jóvenes y ancianos juntamente. El joven necesita el consejo de la persona mayor, la guía de la persona mayor. Por eso nunca, por más que crecemos y somos grandes, vamos a dejar de tener necesidad de nuestros padres, nunca. Y a veces se piensa que no, porque yo ya soy grande, porque tengo, ahora ya tienen 15 y ya dicen que son grandes. Bueno, ¿no? 18, 21 o lo que sea, ya soy grande y no necesito nada de nadie. Eso es mentira, porque siempre necesitamos un buen consejo, la buena guía, y sin un buen consejo ni siquiera se puede administrar el dinero, no se administran bien los bienes. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. Y esto vemos cómo, cuando hay rebeldías, siempre hay alejamientos. Dice, una provincia apartada. Cuanto más lejos, mejor. Gloria a Dios, ay, ay, ay. Ay, 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 ¿no? Ay, ay, ay. Bien lejos de los padres, bien lejos de papá, ¿no? Porque yo me las arreglo solo. Entonces vemos una casa. Decí conmigo, la casa del pródigo. La casa del pródigo. Un ejemplo que los ejemplos que vemos no fueron muy provechosos, y cuando no es provechoso tenemos que, lo que nos sirve, desecharlo, amén. Entonces cuando te venga una rebeldía y creas de que te la podés arreglar sola o solo, acordate de esta casa, porque no llegó muy lejos el pródigo, a pesar de que quiso arreglársela solo, no llegó muy lejos. Entonces la rebeldía no nos conduce a ningún lado bueno. Dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, lejos de la casa, decí conmigo, lejos de la casa. Lejos de la casa. Se vive perdidamente. Se vive perdidamente. Si esto lo trasladamos a lo espiritual, lejos de nuestro papá celestial, lejos de la casa de Dios, vamos a vivir perdidamente. Entonces esto necesitamos comprenderlo. Por más que digamos, bueno, no, pero si yo voy a hacer las cosas bien, si yo me voy a portar bien, yo lo amo al Señor, lo tengo conmigo. El mundo afuera te va apartando, te va alejando. Cuando se sale de la casa del Padre, lo primero que se hace es apartarse del Padre, aunque nosotros pensemos que estamos cerca. Por eso nosotros los creyentes decimos, se apartó del Señor. ¿Y a cuántos le dio bronca eso? ¿No? Porque si en algún momento te pasó, yo no estoy apartada del Señor. A veces causa enojo, hasta rebelión, esas palabras, pues yo no me aparto del Señor. De corazón uno lo ama al Señor,
pero va perdiendo el temor de Dios, porque te va absorbiendo. Decí conmigo, nos apartamos, nos vamos lejos. Y la consecuencia es vivir perdidamente. Dice, y cuando todo lo hubo, a ver si podemos ver un poquito más arriba, malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Si nosotros no somos buenos administradores y no hacemos las cosas bien, vamos a tener consecuencias y nos va a faltar el pan, porque sabemos que las casas son golpeadas por los vientos, las casas que no están bien fundadas sobre la roca que es Jesucristo, los vientos le van a venir también, las vidas, las personas reciben golpes o no, problemas, imposible que no haya tropiezos. ¿Y cómo los soportamos? ¿Cómo salimos de esos problemas si no tenemos a Cristo? Porque viene el hambre y comenzó a faltarle. Se fue, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Fíjate vos, en vez de arrepentirse más rápido, dureza de corazón y de testa, ¿no? De cabeza, antes de acercarse en este momento, antes de llegar al fondo, al Padre, y decir, no, me tengo que volver, no. Dice que se acercó, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Acordate que se fue lejos. Entonces, es tremendo esto porque tierra significa campo, significa territorio, significa mundo. Entonces, la persona del mundo la va a llevar para el mundo. Y eso es lo que le pasó, ¿no? Dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces, cuando nos apartamos del Señor, vamos a la inmundicia, porque el cerdo es figura de lo inmundo. Entonces, del lodo, de la suciedad, del pecado. Entonces, nosotros, ¿por qué le cuesta tanto a una persona que nunca vino a la iglesia, venir a la iglesia o hasta entrar a la iglesia? Porque hay un sentir en la vida de suciedad, ¿no? Porque ese pecado no fue limpio. ¿No nos pasa eso? Que cuando andamos medio desviados, medio torcidos, nos escondemos. ¿Qué le pasó a Adán y Eva, no? Se escondieron. Entonces, cuando se hacen las cosas mal, hay una suciedad, hay como dice acá, ¿no? Hay lodo. Hay inmundicia. Entonces eso nos quiere apartar del Señor. Y ese fue el lugar donde él fue. Entonces dice, deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y es tremendo esto, ¿no? Porque ahí vemos cómo él, ¿por qué salió de la casa del Padre? Porque había en su corazón problemas. Él deseaba en su corazón hacer su vida. La inmundicia, digamos, la tenía en el corazón. La inmundicia estaba en el corazón. Entonces, ¿a dónde terminó? Tanto como al principio, al final, entre los cerdos, en la inmundicia. Entonces, nosotros tenemos que ver que nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que es malo y es perverso. Entonces, él apacentaba primero los cerdos en su corazón y luego terminó apacentando los cerdos de ese hombre. Entonces tenemos que ver esas cosas. El problema lo tenemos adentro, en el corazón. Entonces nosotros podemos venir acá muy lindos, muy bien vestidos o lo que sea, pero tenemos que ver qué hay adentro. ¿Qué hay adentro? Porque nosotros nos vemos como en un espejo, dice, pero el Señor mira el corazón. Entonces, los problemas son internos, amén, internos. Entonces, primero apacentaba cerdos en su corazón, fue apacentar cerdos. Y es tremendo, deseaba llenar su vientre, dice. Cuando habla de vientre, habla justamente de abdomen y de corazón. Podremos buscar en el diccionario G2836. Entonces, el vientre estaba vacío, no tenía alimento. Nosotros cuando venimos a la casa del Señor,
nos llenamos. Decí conmigo, yo me lleno. Yo me lleno. Amén, yo me lleno del Señor. Y no estamos vacíos. Hay un peligro tremendo cuando el vientre lo tenemos vacío. Porque dice que el Señor le dio a comer al profeta el rollo del libro y se llenaron sus entrañas. Entonces la palabra del Señor llena nuestras entrañas, nuestro vientre. Esto, el abdomen, dice, es una cavidad. Decí conmigo cavidad. Cavidad. Tiene que ser llena esa cavidad. Así como en lo natural nosotros necesitamos comer, si esto lo traemos a lo espiritual, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, venimos a la casa de Dios. Decí conmigo, casa de Dios. Casa de Dios. Entonces, si no venimos a la casa de Dios, no somos llenos en nuestro abdomen, en nuestras entrañas, entonces es tremendo. Estamos vacíos y vamos a querer llenar, por supuesto, porque todo vacío se llena con algo, y lo vamos a llenar con algarrobas. Y ojo con esto. Entonces, fíjate, figurativamente corazón, interior, nacimiento, vientre. Entonces, ¿el problema dónde está? En el corazón. ¿Dónde está? Adentro, en nuestro interior. ¿Cuántos pueden reconocer conmigo que tenemos un problema en el corazón, en nuestro interior? Esto viene de nacimiento, como dice ahí, porque fuimos engendrados en pecado y hay cosas en nuestro interior, hay cosas en nuestro corazón y tienen que salir esas cosas. Y si lo están gobernando las inmundicias, las cosas, por eso digo que nosotros podemos presentarnos, parecer, ¿no es cierto?, estar muy bien, pero el que ve nuestro corazón es el Señor y el que tiene que comenzar a hacer una obra, y eso comienza desde que venimos al camino del Señor. Amén. Entonces necesitamos ser llenos con la palabra del Señor. Entonces, volvemos al versículo, por favor. El 16 dice, deseaba llenar su vientre. Entonces, corazón. Amén. Nosotros necesitamos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Pero a él, ¿qué le ofrecían? Las algarrobas, o por lo menos las veía, que los cerdos comían algarrobas. Es tremendo esto, ¿no? Las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces esto es importante verlo. Las algarrobas también, vamos a buscarlo en G2769, por favor, Lauti, buscalo, G2769. La algarroba es una vaina azucarada. Entonces uno ve una vaina azucarada y dice, qué rico que es, ¿no? Pero por dentro tiene una semilla muy dura, porque imagínate que es una comida que comen los cerdos. Entonces yo meditaba sobre esto y veía cómo el enemigo nos presenta las cosas muy lindas por fuera, pero por dentro son bien duras y bien feas y bien amargas. Entonces, ¿qué es lo que él quería comer? Algarrobas, porque estaba en el campo. Estaba lejos del Padre, estaba apartado. Él tenía que llenar su vientre con algo, su corazón, porque se estaba llenando, había mucho mal dentro de él, mucha inmundicia, y estaba en el lodo con los cerdos. Entonces quería las algarrobas, pero es tremendo esto. Algarroba significa algo con cuernos, un cuerno pequeño significa. Cuerno pequeño. ¿Y la figura de qué es el cuerno pequeño? Vamos a buscar, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. El cuerno pequeño es figura del enemigo. Entonces dice que nadie le daba algarrobas. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios, que estaba apartado aunque rebelde, estaba apartado del Padre. Entonces no le daban porque el Señor permitió en su misericordia y en su bondad que no comiera eso, porque el diablo le quería dar de comer. Cuando no nos da de comer el Señor, nos da de comer el enemigo, porque no hay términos medios en el mundo. El campo es el campo, el mundo es el mundo, el camino del Señor es el camino del Señor. Amén. Entonces, mientras estamos en las manos del Señor, el Señor nos va a guardar, nos va a librar. Aún tuvo misericordia de ese muchacho.
Mira, dice, mientras yo contemplaba, decía Daniel, los cuernos, porque tuvo una visión, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Mirá la fuerza que tenía este cuerno pequeño, porque es figura del anticristo, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y ese es el anticristo, ¿no? que va a blasfemar contra el Señor y es orgulloso. Entonces, en el capítulo 8 también de Daniel, versículo 9, es importante que lo veamos, porque si no nos da de comer el Señor, nos va a querer dar de comer el enemigo, estas algarrobas. Y fíjate cómo estaba tan perturbado ese joven por el hambre que tenía, por la situación que estaba viviendo, que hasta él quería comer las algarrobas. Él pedía eso. Es como que el mal se quiere llenar con el mal, pero el Señor en su misericordia no le dio. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. Decí conmigo, creció mucho. Creció mucho. Qué tremendo. Y es lo que está pasando con el anticristo. Cada vez crece más hasta su completa manifestación, la manifestación del inicuo. Dice, y se engrandeció hasta el cielo y parte del ejército y de las estrellas. Dice, y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y las estrellas somos nosotros. Nosotros somos como las estrellas, los hijos de Dios, que tenemos que brillar. Amén. ¿Y qué quiere hacer el enemigo? Pisotearnos, ¿no? Y dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es? El Señor. Amén. Y por él, por el cuerno pequeño, por el anticristo, fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, que ya no se pudo adorar más al Señor. Estos son tiempos tribulacionarios que van a venir, pero ya está pasando. El que quiere que no se le adore al Señor. Entonces lleva a los hijos del Señor a que se aparten del Señor. Pero tengamos cuidado porque todo va en el corazón. Podemos estar viniendo a la iglesia, pero en nuestro corazón o en nuestra vida interior las cosas no están bien, no andan bien y el enemigo está trabajando, está obrando, porque es de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué quiere el cuerno pequeño? ¿No? Quitar el continuo sacrificio, el sacrificio de adoración. Nosotros le adoramos al Señor continuamente, ¿no? A Daniel le decía el rey, tú Daniel a quien continuamente sirves, le dijo a tu Dios. Tú que continuamente sirves a tu Dios. Entonces nosotros también continuamente servimos al Señor. ¿Qué quiere hacer el cuerno pequeño? Darnos de comer las algarrobas y quiere sacarnos de nuestra adoración. Amén. Y su santuario fue echado por tierra. Y si puede sacarnos de la iglesia, lo va a hacer. No es que solamente va a pasar después. Entonces, es tremendo esto. El enemigo nos presenta las cosas como si fueran hermosas, pero por dentro está la semilla muy dura que comen los cerdos. Entonces, esta es la casa del pródigo. En el versículo 18, del Lucas capítulo 15, que nos relata esta historia, gloria a Dios que termina bien, ¿no? Entró, dice, en sí, volvió en sí. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, qué tremenda casa qué tremenda experiencia. Vemos un ejemplo. Entonces, la rebelión, la rebeldía, creer de que lejos de la casa del Padre, que lejos del Padre vamos a poder estar bien, no es el camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bendición. En segundo lugar, vamos a ir a, gloria a Dios, a los gadarenos, a la tierra de los gadarenos. Gloria al Señor. No me acuerdo dónde estaba, no me anoté el versículo. Gloria a Dios. Pero conocemos la historia. En Mateo, creo que está en Mateo, ¿no? Bueno, hay
hay varios, porque los evangelios relatan la misma historia de diferente manera. Entonces en Mateos, en Marcos y en Lucas están las historias, pero relatadas de diferente manera, conforme cada uno de ellos las miraba, ¿no es cierto? Y a mí me gustó, creo que es en el libro de Mateo, porque dice que salieron 12 endemoniados de Gadara. Si nosotros vemos los relatos, los endemoniados gadarenos, ahí vemos cómo está en Marcos, en Lucas y en Mateo. Amén. Entonces dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, entonces en algunos lugares, en algunos evangelios, dice región. En este caso dice tierra. Amén. Entonces eso nos habla de un territorio. Eso nos habla de un lugar donde se mueven el enemigo, ¿no? El enemigo le gusta tomar posesión. Decí conmigo, tomar posesión. Tomar posesión. ¿Cuántos le pueden decir al Señor, al Espíritu Santo, toma posesión de mi vida? Amén. Completamente, toma posesión de mi vida, de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Posee todo mi ser, Señor. Porque si no puede haber divisiones y el enemigo puede estar tomando ciertas regiones, ciertos lugares de nuestro interior. Amén. Eso significa que una persona está demonizada, no endemoniada. En este caso están endemoniados. Nosotros tenemos que luchar con la demonización. Tenemos que pedirle al Señor que quite. ¿Cuánto le van a pedir al Señor? Que quite de nuestra tierra, porque nosotros somos tierra, de nuestro cuerpo, de nuestra casa, todo lo que no es de Él. Porque los demonios son territoriales, ¿no? Esta es una región. Fíjate dónde vivían. Su casa eran los sepulcros. Entonces, hay personas que viven en la muerte, literalmente. Los rodea la muerte, adoran a la muerte, ¿no? Sepulcros. Dice que Jesús le decía a los escribas, sepulcros blanqueados. ¿Qué significa eso? Que podemos tener muerte en nuestro interior. Por eso es muy importante no frenar, el pastor siempre lo dice, no cortar la mano de Dios en nuestras vidas. Si el Señor comenzó una buena obra, que la complete hasta el final. Porque si nosotros dejamos que, no le permitimos que el Señor siga su obra, imagínate que todo eso va a estar potenciado dentro de nuestras vidas. Entonces, los territorios, cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Me gusta Mateo porque habla de 2 endemoniados. Marcos y Lucas habla del endemoniado gadareno. Entonces, fíjate, vemos cómo los espíritus se juntan. Entonces, cuidado con quien nos juntamos, porque dice la palabra, podemos tener comunión, ¿no? La luz y las tinieblas. Si una persona está mal y no quiere salir de esa situación, corremos el riesgo nosotros de caer en esa situación. Tenemos que venir a buscar al Señor y traer a las personas a los pies de Cristo. Vinieron a su encuentro, esto es muy importante, vinieron a su encuentro. Jesús pasaba por ahí, pero Jesús no fue a decir, hey, endemoniado, vení que yo te libero. Ojo con eso. Porque hay personas que se meten en casas, se meten en situaciones que el Señor no los mandó. Cuando el Señor prepara que una persona sea libre, la va a traer y va a encontrarse con el Señor. Si nosotros andamos buscando endemoniados, podemos llegar a caer en los lazos del enemigo. Ojo con eso, ¿no? Y dice, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Entonces decí conmigo, casa del sepulcro. Casa del sepulcro. Que es tremendo esto. Entonces, primero dijimos que era la tierra de los gadarenos. Los gadarenos era una de las tribus de Canaán. Entonces nosotros, imagínate que el Señor nos quiere dar la tierra de Canaán. Amén. Sabemos que la tierra de Canaán es la bendición de Dios. Pero ¿qué hay en Canaán? Decí conmigo, endemoniados. Endemoniados. En Canaán hay endemoniados.
Entonces, gloria a Dios, hay un montón de bendiciones en Canaán, pero están los endemoniados. Entonces, en el mundo, decí conmigo, hay espíritus inmundos, hay demonios. Estamos viviendo en una tierra, que es el mundo, que está maldecida, y el príncipe de la tierra es Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces, fíjate que nosotros tenemos que andar con cautela, porque afuera hay muerte, afuera están los sepulcros, ¿no? donde vivían ellos. Entonces, si buscamos G3419, gloria al Señor, que significa sepulcro. A ver, ¿qué significa sepulcro? Sabemos que es un lugar de entierro. ¿Quién tiene vida eterna? La tenemos allá en el cielo, pero acá todos dicen que vamos a morir si no nos busca el Señor. Entonces, lugares de entierro hay. Ojo con eso, ¿no? Que el Señor nos libre. Entonces, me llamó la atención porque sepulcro significa recuerdo. Decí conmigo recuerdo. Recuerdo. Qué tremendo, ¿no? Significa, buscamos G5490, por favor. Gloria a Dios. G5490. Entonces, esto es tierra también. Tierra. La tierra abre la boca, porque el sepulcro, ¿dónde está? En la tierra. Entonces, fíjate, que la tierra significa abrir la boca, porque se abre. ¿Qué pasa cuando se entierra una persona? ¿No se hace una fosa? Entonces, el lugar de la sepultura. Y también significa, la tierra abre la boca, ¿no? Traga. Entonces, ¿qué quiere este mundo? Tragarnos, matarnos, ¿no? Y ahí dice cima, ahí abajo. ¿Ves la última palabrita? Cima, con S. Y eso significa, claro, ahí está, abismo, abismo. Si nosotros vemos Lucas 16:26, vemos cómo en este relato la cima separaba al rico y a Lázaro, el que fue pobre, ¿no? En la cima, en ese lugar, que es en la profundidad, es una cavidad, ¿no? Es un lugar muy profundo de la tierra, ¿no? Es una grieta, una cavidad, decí conmigo grieta. Cavidad profunda en la tierra. ¿Podemos nosotros tener eso en el corazón? Sí. Podemos tener heridas que no están sanadas. ¿Qué pasa con una herida cuando no está sanada? Supura, ¿no es cierto? Está llena de pus y se puede, claro, se llena de pus y eso ¿cómo lo saca? Se pudre. Entonces es tremendo esto. Además de todo eso, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. En esa cima hay demonios. Amén. Está lleno de demonios. Demonios temibles que van a salir en el último tiempo, porque van a ser los que más daño hagan a la tierra. Si los que están ya dañan, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Entonces este es el tiempo de que nosotros nos alejemos de todo lo que es muerte espiritual. Decí conmigo. Muerte espiritual no. Muerte espiritual. Gloria no. a Dios. Decía que sepulcro era recuerdo, memoria, porque ahí simboliza nuestra alma. Nuestra alma. Fíjate vos cómo ellos murieron. Esta es la historia del rico y Lázaro, el que era pobre, que dice que los perros le lamían las heridas, ¿no? Y el pobre se fue al paraíso y el rico se fue al Seol. Amén. Entonces, fíjate vos qué tremendo es esto. Como vemos claramente que el alma sigue viviendo, ¿no? Ya sea para perdición o para salvación. Entonces, hay recuerdo. Decí conmigo, el recuerdo no se borra. El recuerdo Amén. no se La borra. memoria no se borra. El rico que le dijo, andá por favor, cuando llamó a Abraham, ¿no? Le dijo, andá y decile a mi familia
que crean que este lugar existe. ¿Por qué? Porque el espíritu primero no muere nunca y nuestra alma necesita redención. Los recuerdos no se borran. Necesitamos ser salvos, nuestra alma necesita ser salvada. Entonces, para ser salvada necesita ser ministrada y ser trasladada, sacada de las tinieblas a la luz. Amén. Entonces, todas estas cosas pasan en la tierra de los Gadarenos. ¿Cuál será la tierra de los Gadarenos? El mundo, afuera. Entonces, no nos olvidemos de esto. Tierra es campo, campo es mundo. Territorio, cima, no te olvides de esto, abismo. Entonces afuera, el mundo sin Cristo va a la perdición. Si nosotros nos apartamos de la casa del Padre, nos apartamos del Señor, nos apartamos de nuestro papá, ¿cómo vamos a terminar? Vacíos, ¿no es cierto? Llenos de necesidades en la perdición, como le pasaba al pródigo. Y como estaban estos endemoniados, en esta condición. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor que tiene un cambio para todos nosotros. De Gadara tenemos que ir a Belén. Dale un aplauso al Señor, porque siempre el Señor tiene la bendición para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Decí conmigo, de Gadara a Belén. De Gadara a Belén. Qué lindo que el Señor nos saca de los lugares malos y nos lleva a los lugares de bendición. Nos traslada, nos cambia nuestra realidad. En Juan, capítulo 6, versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y ya nos empezamos a llenar de otras cosas, ¿no? Pero no nos descuidemos. No nos descuidemos. Decí conmigo, mi corazón, mi alma, mi interior, no se pueden descuidar. Amén. No podemos descuidarnos, porque el tema es cómo pasa adentro, qué pasa adentro. No sea que seamos sepulcros blanqueados, no sea que estemos mal. Entonces necesitamos tener cuidado. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Qué tenía el pródigo? Hambre. Hambre. ¿Entendés? Entonces necesitamos comprender que cuando venimos al Señor no vamos a tener hambre, porque Él va a llenar nuestro vientre, esta cavidad, va a cortar lo malo desde nuestro nacimiento y nos va a bendecir. Y dice, y no tendrás sed jamás, porque va a enviar al Espíritu Santo, como nos enseñaba el pastor, al Espíritu Santo que dice que de su interior, de nuestro interior correrán los ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo que comienza a limpiar, a limpiar, a limpiar. Entonces, de Gadara a la casa del pan. En Mateo, capítulo 2, versículo 6, nos habla de Belén, porque Belén es la casa de pan. ¿Y Jesús dónde nació? El profeta Miqueas lo profetizó en el capítulo 5, versículo 2, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Fíjate vos como al hijo pródigo lo mandaron a apacentar cerdos, ¿no? Y la importancia del ser apacentados o apacentar. Necesitamos dar de comer, necesitamos guiar y necesitamos que nos den de comer y necesitamos ser guiados. El ser humano está diseñado para ser guiado y fue enviado Jesucristo, nuestro Señor, a Belén. Y nosotros a veces parecemos insignificantes, parecemos pequeños y muchas veces lo somos, pero el Señor lo permite de esa manera porque Él es grande en nosotros. Él es el grande, Él es el que está en nuestro corazón y Él es realmente el que se lleva la gloria de todas las cosas. De ti saldrá un guiador. Entonces, de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro interior, también tiene que salir la guía para nuestra vida. Entonces, de nuestro interior, el Espíritu Santo va a guiar nuestros caminos. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Él os guiará a toda verdad. Entonces nos va a llevar a Cristo el Espíritu Santo y nos va a apacentar.
porque así lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de Gadara a la casa del pan. Hay un cambio para todos nosotros. No nos olvidemos de eso, no podemos dejar de venir a recibir el pan de vida. Jesús era el pan de vida. No pensemos que en casa vamos a recibir pan de vida. No pensemos que en casa vamos a recibir la administración que el Espíritu Santo tiene para con nosotros. No nos olvidemos del Hijo pródigo, ¿no? Nos vamos lejos, lejos y más lejos. Y después nos arrimamos a personas que nos van a llevar a apacentar cerdos. Entonces necesitamos comprender esto. La cuarta casa es Betábara. En Juan capítulo 1, versículo 28. Y vemos cómo es un lugar muy importante. Estamos viendo lugares, porque nuestra casa está edificada en un lugar específico, amén. Estamos viviendo en un determinado lugar. A su vez nosotros somos casa de Dios. Tenemos que ser casa de Dios. Y el Espíritu Santo tiene que tomarlo todo, poseernos completamente, porque si no podemos ser interiormente sepulcros y también puede haber una demonización o estar endemoniados, ¿no? Entonces, cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas. Hoy vemos que el pueblo de Dios no está bien. Nosotros mismos miremos de estar bien. Miremos cada uno de nosotros por nosotros mismos de estar bien. Amén. Porque hay peligros. Hay peligros. Por eso el Señor necesita apacentarnos, para guardarnos, para cuidarnos. David cuidaba a las ovejas ¿de qué? Del lobo, de los osos. Las cuidaba las ovejas. Entonces siempre va a poner a un siervo de Dios que cuide, que vele por las ovejas y no tenemos que ser menospreciadores, de menospreciar el trabajo de los que nos cuidan y del Señor por sobre todas las cosas, de estar bajo la cobertura del Señor. Estas cosas sucedieron en Betábara, dice, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y vemos que Betábara era un lugar de aguas bautismales. Entonces las aguas del bautismo limpian. Decí conmigo limpieza. Limpieza. Entonces, de Gadara a Belén. Y de Belén pasamos a Betábara, a la limpieza. Necesitamos ser limpiados. Es muy importante esto. Necesitamos ser limpios. Acá vemos el testimonio de Juan el Bautista. Cómo ya comenzó Juan el Bautista y nosotros también, cuando recibimos al Señor, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando recibimos al guiador, podemos tener comprensión de que no somos nada nosotros. Como decía Juan, no soy digno de desatar la correa del calzado, ¿no? Y decía, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí va a bautizar con fuego, con agua y fuego. Entonces, Él es más grande. Entonces ya comenzamos a engrandecer al Señor. Ya comenzamos a menguar nosotros. Jesús dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces ahí está la bendición, ¿no? De pasar a ser limpiados por las aguas. Entonces la palabra de Dios nos va limpiando, nos continúa limpiando. En Belén es la casa del pan y la palabra nos va limpiando. Es el agua que nos va limpiando. Y daba realmente testimonio Juan el Bautista. Ahora, si nosotros buscamos qué significa Betábara, todo lo que significa Bet es casa o familia. ¿Qué significa Bet? Casa o familia. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen casa? ¿Cuántos tienen familia? Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de esas cosas, porque todo esto lo tenemos que trasladar a nuestra casa, a nuestra familia y a nuestra vida espiritual. Entonces Bet es casa y Ábara es transbordador, casa del transbordador. Lo vamos a ver en H 5674. Qué tremendo es esto, ¿no? Entonces decíamos que Bet es casa o familia, ¿no? Y acá fíjate,
Dice toda transición, usado muy ampliamente de toda transición. Entonces, casa del transbordador. Necesitamos tomar una decisión, ¿no? Porque es un lugar de cruce. ¿Viste cuando hay dos caminos? Cuando tenés que cruzar, ¿qué tenés que hacer? Mirar, tener cuidado y pasar hacia el otro lado. Es un lugar de cruce. Entonces, es trasladarnos hacia otro lado. Decí conmigo, tomar una decisión por el Señor. Tomar una decisión. H5674 es este. Entonces, ahí vemos cómo nosotros tenemos que tomar una decisión. Es una transición. Es un tiempo que estamos viviendo que cada vez tenemos que decidirnos más seguir a Cristo. Seguir a Cristo es una decisión. Es una decisión que tenemos que tomar y ahí vamos a estar en Betábara, en la casa del transbordo, ¿no? En la casa del transbordador. Necesitamos ser trasladados. Y esto no es de un día para el otro, y tampoco es una vez. El Señor nos va cambiando, el Señor nos va llevando, el Señor nos va trasladando. Amén. Cada día. Entonces es un trabajo del Espíritu Santo de todos los días. Amén. Después de las aguas del bautismo viene una decisión. ¿Me decido por Cristo? Amén. Aunque tomamos la decisión de bautizarnos, pero ¿estoy decidida a seguir a Cristo? Decí conmigo, lugar de cruce. Lugar de cruce. Amén. Lugar de traslado. ¿Estoy decidida realmente? Me tengo que esforzar. Amén. Cruzar. ¿Ves que allí dice cruzar? Dice apartar. Entonces tenemos que tomar decisiones. Y la vida cristiana se trata de tomar decisiones. Una decisión tras la otra, que nos lleve a la bendición. Faltan dos, nos falta mucho. Vamos a ir a Betfagé, es la casa de higos, en Mateo 21, 1 y 2. Betfagé, Bet es casa y Fagé es higos, casa de higos. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vos dirás, ¿qué significa esto, no? ¿A cuánto le gustan los higos? A mí me gustan. No sé qué me prometió el otro día que me iba a traer, pero no los vi. Me prometieron que, dice, tengo en mi casa higos maduros, me voy a recordar ya. Señor, gloria a Dios, el que promete cumpla. Cuando se acercaron a Jerusalén, dice, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. ¿Qué hacía Jesús en el monte de los olivos? Oraba, buscaba al Señor. Entonces vamos avanzando en el camino de Dios, en la casa de Dios. Vamos avanzando en nuestra búsqueda. Dice Betfagé, al monte de los olivos. Entonces ahí tenemos que comenzar a buscar al Señor para crecer, ¿no? Para desarrollarnos, para avanzar. Y dice, Jesús envió 2 de sus discípulos. Versículo 2, dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego hallaréis una asna atada, un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Los envió en una misión, ¿no? El Señor envía a sus discípulos, pero necesitan estar preparados los discípulos para servir al Señor. Por eso necesitamos prepararnos. Y Betfagé es un ejemplo para nosotros de que tenemos que estar despiertos, porque Jesús los envió a los discípulos a hacer un trabajo. Entonces, vamos a ser enviados a trabajar para el Señor, pero tenemos que tener cualidades para trabajar para el Señor. Por eso dice casa de higos, H6291. Ahí vamos a ver que Bet es casa familia y Fagé dice que es higo verde, sin madurar. ¿Qué pasa con algo que está verde? ¿Lo vemos ahí? Higo sin madurar, higo verde. Sería una persona inmadura, un creyente inmaduro o una persona inmadura. ¿Qué hace alguien inmaduro? Lío, decía conmigo. Lío. Lo mandás para allá y hace un lío, ¿no? Entonces necesitamos madurar.
En nuestra vida cristiana, como personas necesitamos madurar. En el camino de Dios necesitamos madurar. Porque ¿qué pasa cuando llevamos años y años, o tenemos años recolectados, los años los tenemos, pero si estamos verdes, ¿qué hacemos? ¿No? Un papelón. Necesitamos madurar. Dice que el Señor viene a buscar una iglesia madura, ¿no? Porque si no somos maduros espiritualmente, siempre nos va a tener que dar leche. Nunca nos va a dar alimento sólido. Nunca vamos a actuar como tenemos que actuar. Entonces, necesitamos madurar. Allí hay una palabrita que dice aletargado. Amén. De una raíz que no se usa, que significa estar aletargado. Entonces, no estar maduro es estar aletargado. Y aletargado viene de letargo, viene de una persona inactiva, ¿no? Viene de una persona somnolienta, es difícil de pronunciarlo. Tiene siempre sueño, siempre quiere reposar, no quiere trabajar, ¿no? Entonces, si eso lo trasladamos a nuestra vida espiritual, ya nos va a traer problemas en lo natural, ¿no? Porque si queremos dormir las 24 horas, estamos perdidos. Entonces, estar aletargado es estar dormido, ¿no? Es no estar despierto. ¿Y qué dice el Señor? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces, no es bueno estar aletargado. Eso nos lleva a no madurar. No nos damos cuenta de nada, ¿no? Las cosas pasan, para nosotros todo es lo mismo, ¿no? No hay discernimiento, no hay avance en la vida espiritual. Son esas personas que están dormidas y quieren seguir dormidas, ¿no? No hablan con nadie, mucho menos con los siervos. ¿No? No hablan con nadie porque se esconde esa personalidad, se esconde lo que se está pasando. Muchas veces se sientan atrás para salirse rápido de la iglesia y no saludar a nadie, ¿no? Personas que no quieren salir de ahí, de ese estado de adormecimiento, o huyen o le cuentan sus problemas a todo el mundo. ¿Viste que hay personas así? Y a veces pasa en la iglesia también, ¿no? Que a todos le contás, y así les va. Porque ¿cuántos hay que dicen, ay, pero en la iglesia me fallaron? Y pero si le contás las cosas a todo el mundo, ¿cómo no te van a fallar? ¿Amén? Entonces una persona dormida, una persona que no está despierta en el espíritu, que no sabe con quién hablar, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo actuar, inmadura. Decí conmigo inmadurez. 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 Tenemos que salir de ahí. Entonces, Fagé es la casa de los higos inmaduros. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que madurar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos van a madurar? Amén. Gloria al Señor. No te duermas entonces. Yo veo muchos que se están durmiendo. Aún se duermen en la casa del Señor. Dormamos en casa. Durmamos en casa. ¿Amén? Pero vos fíjate, ¿por qué cuando escuchamos la palabra de Dios viene el sueño? Betfagé. Claro, viene el enemigo. Y viene a traer esa somnolencia. ¿No pasa que a veces en la casa del Señor está bien que cuando está el Señor y yo descanso, ¿no? Reposo. Cuando vengo a la casa del Señor me encanta, porque si estoy en casa siempre hay que hacer cosas. Y cuando nos sentamos acá descansamos, reposamos. Pero una cosa es reposar en el espíritu y otra cosa es dormirse, estar dormidos. Son cosas distintas. Hay una lucha espiritual. Necesitamos comprender cómo son las cosas. El enemigo va a venir para dormirnos. Amén. Y para que no avancemos, para que seamos inmaduros espiritualmente. Por último, en Juan capítulo 5, versículo 2, hay más. Hay muchas casas. Decí conmigo, cambiando la casa. Cambiando la casa. Cambiando la casa. Necesitamos cambiar nuestra casa. Necesitamos cambiar nuestro corazón, nuestro interior. Es muy importante. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Esto es importante porque nosotros somos ovejas, ¿no? Somos ovejas que necesitamos estar cerca de la puerta de las ovejas.
¿no? Para hacer, este lugar tiene que ser nuestro. Dice, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estante, hay en Jerusalén, llamado, hice un lío bárbaro, hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Decí conmigo Betesda. Betesda. Gloria a Dios. Bet es casa y Esda sería misericordia, casa de misericordia. Entonces, qué linda esta casa, ¿no? Qué linda esta casa, el cual tiene 5 pórticos. Entonces, 5 es la gracia de Dios. La casa de misericordia, entonces, como consecuencia, hay gracia de Dios. Y nosotros por gracia somos salvos. La gracia esté con nosotros. La gracia del Señor esté sobre nosotros. Porque la gracia nos va a acompañar. El Señor va a derramar gracia en los últimos tiempos para que podamos ser salvos. Y dice, en estos yacía una multitud de enfermos. Entonces, ¿qué hay en Betesda? Enfermos. ¿Qué más? Enfermos. Ciegos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entonces, en la casa de misericordia, ¿qué hay? Volvemos en marcha. Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Vos qué sos? ¿Yo qué soy? Porque estamos en la casa de misericordia. Amén. Entonces un día es capaz que estamos enfermos. ¿Cuántos dicen amén? No, gloria a Dios. No, pero sí, enfermos. Físicamente, espiritualmente. Otras veces puede que estemos ciegos y no veamos como tenemos que ver. Entonces, si nosotros vemos nuestra condición, decí conmigo corazón, nuestro interior, entonces vamos a ser humildes y vamos a buscar al Señor en humildad. Y la gracia del Señor nos va a alcanzar, porque puede que estemos ciegos, puede que estemos cojos. ¿Qué hace el cojo? Primero necesita ayuda y después que no camina bien. Entonces, hay algunas veces que caminamos medio bien torcido y para el otro lado, ¿no? Y esto no es algo físico, sino espiritual. Comenzamos a caminar mal y hay gente que camina mal y se acostumbró a caminar mal. ¿Cuánta gente hay dentro del pueblo del Señor que engaña a la esposa o engaña al esposo y vienen a la iglesia? Almas adúlteras, dice. O que adoran otros dioses juntamente con el Señor, almas adúlteras o personas adúlteras. Entonces, es tremendo eso, una cojera espiritual. Se camina mal. Hay problemas en el corazón, hay problemas en el interior, hay grietas, hay cavidades muy profundas que están ocupadas por el enemigo. Entonces necesitamos liberación. Venimos a la casa de Dios para ser libres, para ser liberados constantemente, para ser limpiados, paralíticos, no poder caminar, no poder avanzar. Personas que están siempre en el mismo lugar, necesitan que otros la lleven. ¿Qué pasa con el paralítico? Lo tienen que empujar. Los hermanos carretilla, ¿no? Si no te voy a buscar, no venís. Si no te llamo, te enojás. Si no voy a verte a tu casa, ya no me quieren y no me congrego más. No voy a la casa de Dios. Necesito que me lleven, necesito que me empujen. No puedo caminar. Entonces, tenemos que venir, decí conmigo, a Betesda. Dice que era un estanque donde se movían las aguas. Entonces, esa es la casa de Dios. Todo parte de Belén, donde está el Señor, donde está el pan de vida. Y allí se mueven las aguas y allí la gracia del Señor se va a comenzar a mover y nos va a empezar a liberar. Hay gente que vive mal, está acostumbrada a vivir mal y por mucho tiempo. Porque este paralítico hacía muchos años que estaba paralítico, ¿no? 38 años era que estaba paralítico. Entonces, tremendo esto. Muchos años de vivir mal. ¿Cuántos van a decir o dicen de los que están escuchando, de los que están viendo, de los que están acá? Ya no quiero más vivir mal. Amén. Ya no quiero más vivir mal. Ya no quiero ser un enfermo espiritual.
No quiero tener enfermedades espirituales. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No quiero tener esas enfermedades. Y hay muchos enfermos, dice, cuando compartimos la mesa, hay muchos enfermos y débiles entre vosotros. Hay debilidad en el pueblo de Dios, no hay fortaleza, porque hay enfermedad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que estas cosas están en nuestro corazón y necesitamos de Dios, necesitamos estar en la casa de nuestro papá, necesitamos ser ministrados. Hay peligros, hay enemigos, adentro, afuera. Entonces, adentro de nuestro corazón. Necesitamos comprenderlo, necesitamos reconocerlo. Enfermos espirituales. Tener acceso a la misericordia y no usarla es un pecado. Es realmente un desperdicio. Un desperdicio. Yo te animo a que te pongas de pie. Vamos a orar. La Iglesia de Cristo Refugio de Paz te invita a seguir sus transmisiones en vivo, programas radiales interactivos, videos y muchas novedades más a través de su fanpage. Búscanos como Iglesia de Cristo Refugio de Paz y dale me gusta a nuestra página de Facebook, Iglesia de Cristo Refugio de Paz, usando las redes para exaltar a nuestro Señor Jesucristo.